Bueno, que mi meta primordial esta mañana es de hacer el camino de esa silla a este púlpito sin a resbalarme o caerme con el trombón o con cualquiera de estas cosas que estaban aquí. Así que lo hizo. ¡Hey! Buen trabajo para mí. Gracias. Se lo hice sin caerme. Ahora, la meta número 2 es ir a través del sermón sin decir ninguna cosa que sea un desastre. Así que ustedes me dejan saber cómo lo hice. Hay algo bastante grandioso en estos pasajes de escritura que, bueno, siempre hay algo maravilloso en todos los pasajes de las escrituras, eh, 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 pero hay ciertos pasajes de escritura que son bastante directos. Tú debes hacer esto, tú debes oír esto y así es como tú llegas a este lugar. Así hay varios pasajes de la escritura, pero si ve los pasajes de esta mañana, lo puede abrir hoy en la mañana, segunda de Timoteo, el capítulo 2, los versículos 1 al 7. Vamos a ver un pasaje de escritura esta mañana que yo he encontrado que eh, ha sido un pasaje que me ha dificultado, pero me ha dado mucho ánimo a través de los años. Vamos a ver en estos pasajes en el mensaje de hoy que nos da tremendo ejemplos para seguir en nuestra vida cristiana, para ser exitosos. Y yo creo que yo no soy el único aquí que si usted le pregunta la pregunta, que si tú quieres vivir una vida exitosa cristiana o una vida no exitosa cristiana, yo diría, bueno, yo quiero vivir una vida exitosa cristiana. Y yo creo que la mayoría de ustedes aquí estarían en el mismo bote conmigo. Y Pablo sabe eso, y él sabe que Timoteo quiere tener una vida exitosa cristiana y un ministerio exitoso. Y por lo tanto, así que él vino, le dijo a Timoteo, mira, esto es lo que tienes que hacer para hacer eso, y así es como llegas a hacer esto. Y eso es lo que vamos a ver esta mañana, para aquellos de ustedes que están aquí esta mañana, que profesan a conocer a Jesús y ser sus seguidores, cómo debemos vivir y qué es lo que debemos hacer de manera que cuando lleguemos al final de nuestra vida cristiana y Jesús nos mire a nosotros, Él pueda mirarnos y decirnos, buen trabajo, lo hiciste bien, no fuiste perfectos, se te pasaron ciertas cosas, tropezaste con ciertas cosas aquí, tropezaste con ciertas cosas allá, pero viéndolo por completo estoy contento con lo que has hecho. Hay algo mucho más maravilloso que eso que escuchemos, no, y bueno, y eso es lo que vamos a ver esta mañana. Antes de empezar el pasaje esta mañana vamos a empezar un poquito a ver los antecedentes de estos pasajes bastante amplios. No solo este pasaje, sino una colección de pasajes. Primero, primera, segunda de Timoteo, cartas que fueron escritas por Pablo, que se conocen como pasajes, epístolas pastorales, ¿verdad? Muchos de ustedes conocen. Estas cartas se refieren como epístolas pastorales porque fueron escritas por Pablo, que era un pastor, a Timoteo, que también era un pastor, y principalmente fueron escritas para hablar sobre cosas pastorales, de cómo decirle hacer esto y esto, que tienen que ver con pastorear, con todo el trabajo pastoral. Y Timoteo y Tito, a los que... y Pablo generalmente se refiere a Timoteo como mi hijo en la fe. Eran hombres cristianos y hombres a los que se refería en su ministerio como pastores. Y ahora, mientras que venimos a la parte principal de segunda de Timoteo, vemos que
Pablo estaba escribiendo estas cartas desde una prisión romana, y sabemos eso por todo lo que él nos dice en 2 de Timoteo, en el capítulo 1, en el versículo 16, dice: conoced el Señor misericordia, la casa de Onisíforo, porque muchas veces me dio consuelo y no se avergonzó de mis cadenas. Vemos que Pablo escribe en el capítulo 2, versículo 9, él dice: por el cual, hablando del Evangelio, por el cual sufro penalidades hasta el encarcelamiento como un malhechor. Las cosas fueron duras para Pablo, y no por hacer nada más que hacer lo que Jesús le dijo que hiciera y llevar a cabo su comisión. Pero sabemos que la cárcel no era un buen lugar para estar, un lugar feliz para estar. Pero aquellos que estaban cercanos a él, aquellos que él creían que eran sus amigos, él dice que lo abandonaron. Vemos que en el capítulo 4, en el versículo 16, él escribe que cuando a él lo llamaron a defenderse en frente a las autoridades, sus amigos lo dejaron. Él estaba contando en ellos que estuvieran ahí con él y ellos no estuvieran. El libro habla de ciertas referencias de a un amigo de Paul que estaba con Pablo, perdón, que estaba con él y que lo dejó. Y vemos que él no tenía el soporte físico de amigos y familia que estuvieran con él. Aquellos que él pensó que eran sus amigos más cercanos lo abandonaron nuevamente. Y cuando vemos vemos a Pablo en este momento, que uno pensaría que sería su momento más débil, más bajo en su vida, vemos que Pablo había dejado a Timoteo en la iglesia de Efeso, que él estaba sobre la iglesia de Éfeso. Y sabemos que Timoteo también confrontó muchas oposiciones, no una bienvenida acogedora, un clima acogedor ahí donde habían muchos paganos. Vemos que nuevamente Timoteo en su ministerio en Éfeso se estaba empezando a estar, perder su ese sentido que tenía de estar fuerte en la palabra. Estaba un poco desanimado, vemos en esto. Y Pablo le escribe para que él esté fuerte y que no se eche para abajo. Y yo no digo esto para condenar a Timoteo, porque creo que todos nosotros no podemos entender por lo que él estaba pasando. Él estaba en un ministerio que está viendo que no era lo que le había anticipado que iba a ser. Él estaba pensando, a lo mejor esto es por lo que yo me apunté a hacer, esto es lo que va a hacer en toda esta oposición que le estaba confrontando. Y yo digo esto, no creo que es algo que le estoy alargando, pero vemos que Pablo le dice a Timoteo que Dios no nos dio un espíritu de debilidad, sino de poder. Así que por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Él dice: tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. No te eches para atrás. En el capítulo 3, en el versículo 14, vemos que Pablo le dice: por ti, tú sin embargo persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quién las has aprendido. Él dice: no te eches para atrás, acuérdate de quién las aprendiste, si sigue adelante. Así que podemos decir que Timoteo estaba luchando contra tentaciones bastante grandes de echarse para atrás, de convertirse en tímido, y sabemos que a lo mejor él estaba pensando que ministerio no era lo que él pensó que iba a hacer, y que a lo mejor él tenía que echarse para atrás un
poquito, pero Pablo dice, no, sigue empujando hacia adelante. Y esta es la razón por la cual, no por ti, sino por Jesucristo. Así que cuando llegamos al capítulo 2, el versículo 1 al 7, Pablo anima a Timoteo de que él siga en su caminar cristiano hacia adelante, recordándole su responsabilidad como pastor de enseñar y de alimentar a las ovejas. Y yo sé que esta mañana muchos que están aquí esta mañana no son pastores y su responsabilidad primordial no es de enseñar la palabra de Dios y administrar al rebaño. Pero eso no quiere decir que este pasaje no tiene aplicación para ustedes que están leyendo este pasaje, porque primero que nada todo lo que Pablo está diciendo aquí, primera y segunda de Timoteo, se aplica a todas las cosas que nosotros pasamos, porque no hay diferencia entre Timoteo y nosotros. Si usted es un cristiano aquí esta mañana y usted conoce a Cristo, Él le ha dado a usted un ministerio de alguna manera, forma, no, a lo mejor no es un ministerio público como el mío hoy esta mañana de estar aquí públicamente proclamando el evangelio del púlpito, pero todos nosotros estamos donde Jesús nos salvó y nos ha puesto en un ministerio y Él ha dicho, ve y haz esto por mí. A veces es bastante notable en público y para otros a veces es detrás de las escenas, pero todos nosotros, si somos cristianos hoy día, tenemos un ministerio por amor a Cristo. Y eso es lo que Pablo está diciendo a Timoteo, que también se aplica a todos nosotros. Primero es el que vivamos, que lleguemos al final, que Jesús nos vea y nos diga, hey, hiciste un buen trabajo. Y luego que es mucho parte de eso es lo que hacemos en las diferentes áreas de ministerios ahorita mismo donde Él nos ha puesto. Así que Pablo es muy directo en segunda de Timoteo, en el capítulo 2, 1 al 7, le dice Timoteo, y esta es la manera en que lo haces. Y para nosotros esta mañana queremos vivir como cristianos exitosos, queremos tener un ministerio eficaz, cualquier forma que eso tome para cada uno de nosotros que estamos aquí esta mañana. Y Pablo dice que si vamos a hacer eso, Timoteo y también a nosotros, él dice, aquí están 3 ejemplos que tú debes seguir. Él hace 3 analogías. Son bien simples, bien directas, pero muy poderosas. Y si nosotros hacemos esto, si nosotros seguimos estas 3 analogías y las llevamos hacia adelante en nuestra vida cristiana, nosotros vamos a llegar al final y vamos a vivir una vida cristiana que cuando estemos delante de Cristo, Él nos va a decir, buen trabajo, bien hecho. Así que vamos hacia adelante a entrar en nuestros pasajes. Vamos a leer nuevamente segunda de Timoteo, el capítulo 1 al 7. Pablo escribe, tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús, y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. Sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo. El soldado en servicio activo no se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. También el que compite como atleta no gana el premio, sino compite de acuerdo a las reglas. El labrador que trabaja debe ser el primero que recibe su parte de los frutos. Considera lo que digo, pues el Señor te dará entendimiento en todo esto. Así que Pablo le da este mandamiento, le dice, por lo tanto, tú, hijo mío, fortalécete por la gracia que está dentro de ti, por la gracia de Jesucristo que está trabajando en ti. Y ese es el primer mandato que Pablo le dice y nos dice a nosotros que debemos de ver. Así que vamos a enfocarnos en esto y nada más. Lo primero que le quiero recordar cuando él dice, por lo tanto, eso quiere decir que él está mirando hacia atrás a lo que él acaba de decir a Timoteo. Le está recordando a Timoteo lo primero que él le
habló en la primera parte de esta carta, en el capítulo 1. El mandato es bastante fuerte, pero por una razón, porque él está recordando a Timoteo que le está recordando su fe en Cristo. En el versículo 6, él está hablando del don de Dios que se le ha dado a Timoteo, y su ministerio y la oportunidad que él tiene de vivir correctamente a los pies de la cruz. En el versículo 7, él está hablando del espíritu de poder, amor y disciplina, que Dios no lo ha dejado solo, que le ha dado todo lo que él necesita para vivir una vida cristiana exitosa. Y en el versículo 8, él está hablando del evangelio, no solamente de la llamada de Timoteo. En el versículo 9 les dicen que él está llamando a Timoteo al servicio, y en el versículo 14 él está hablando del tesoro que Timoteo, como nosotros, se le ha dado tanto. Y Pablo le recuerda la bondad y la gracia de Cristo, que fue la fuente de la fuerza de Timoteo. Esto no es un mandamiento nada más de simplemente ser fuerte, haz pushos espirituales. No, él está diciendo, se te ha dado mucho, no se te ha dejado solo, se te ha dado todo lo que tú necesitas. Así que acuérdate de eso y empuja hacia adelante, no en tu propia fortaleza, sino en la fuerza y fortaleza que viene de Jesucristo. Así que la esencia del mandato de Pablo aquí es que la respuesta apropiada de Timoteo a lo que se le ha dado, él está diciendo, esto es lo que debes hacer con esto, lo único que da sentido. Y para nosotros que estamos aquí esta mañana, se nos ha dado todo lo mismo que a Timoteo le dieron. Así que ese mandato para Timoteo, de cuál es la respuesta correcta, no te eches para atrás, no te desanimes, no te desmayes, no te vayas así simplemente tropezando a través de tu vida cristiana, sino que ten ánimo y fortalécete de que que Dios, Jesucristo, te ha dado todo lo que necesitas para hacer lo que Él te ha puesto en el ministerio hasta el tiempo en que Él regrese. Y nosotros como rebaño, nosotros también tenemos la responsabilidad de vivir para Jesucristo, así como a Timoteo, y de servirle en cualquier arena en que Él nos haya puesto, en cualquier situación en que Él nos haya puesto, ya sea pública o ya sea pequeña, general o que no se note. Así que ese es el punto principal del pasaje que estamos leyendo esta mañana. Si vamos a hacer esto en una manera que va a agradecer a Jesucristo, Pablo le dice que debe seguir estos 3 ejemplos, y eso es lo que vamos a ver esta mañana, cómo debemos hacer esto, qué cualidades de carácter debemos poseer para poder hacer esto. Así que el primer ejemplo que vamos a ver en los versículos 3 y 4 es aquella del soldado. Pablo escribe que sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. Él dice que ningún soldado sufre. El soldado en servicio activo no se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó. Así que estoy hablando aquí de una posición como ignorante, de que yo nunca he estado en la milicia, no he sido parte del militar, y algunos de ustedes que están sentados aquí lo han hecho. Así que ustedes a lo mejor están mejor cualificados que yo para hablar sobre esta parte. Pero Pablo, mientras que está hablando de los soldados, metiéndose un poco más profundo, él saca 3 cualidades de un buen soldado que le permite el llenar sus lo que tiene que hacer como él como soldado, ¿verdad? Sus responsabilidades como soldados. Él dice, el soldado soporta las dificultades.
Nuevamente, yo no he servido en ninguna de las diferentes ramas del militar, pero yo sí he visto suficientes películas para saber de qué se trata. Pero yo estoy adivinando que algunos de ustedes por ejemplo, que hayan estado realmente en una de esos trenchas que ponen cuando están peleando. Yo tengo amigos que han con los que fui en la escuela, en la universidad, que ellos se enlistaron, son marinos, y cuando regresan del campamento de aprendizaje, me dicen que tan duro eres, que es bien duro estar en el servicio militar. Eso no es fácil. No creo que tengo que haberlo hecho para llegar a esa conclusión. Yo tengo mucho respeto para aquellos quienes han participado en el militar. La vida de un soldado muchas veces es realmente muy difícil. Y estas dificultades pueden venir de la parte de adentro del soldado, simplemente luchando con sus batallas personales, o puede venir de la parte de afuera. En guerras, en entrenamiento, simplemente estar alejados de amigos y familias por largos tiempos a la vez. Y eso no nos es duro con esto ver el paralelo con la vida cristiana. La vida cristiana no es fácil. Muchas veces esas dificultades vienen por lo que está dentro de nosotros, nuestras propias luchas con nuestros deseos carnales que no nos dejan, y esas dificultades a veces vienen con las cosas que están afuera. A veces esas dificultades vienen por ser cristiano. Estamos confrontando dificultades simplemente porque seguimos a Cristo, simplemente por estar soportando la vida como cristianos y tratar de navegar lo que viene en la vida de una manera que sea que honre a Jesús. Y yo creo que cuando Pablo está escribiendo, él se está refiriendo más a dificultades externas, porque él está en una prisión, él está confrontando oposición. A él lo han abandonado sus amigos, él está pensando que la vida es difícil, le está diciendo a Timoteo, yo sé que la vida para mí es difícil, me imagino que debe ser difícil para ti. De manera que él está diciendo lo que debe hacer para que él pueda sobrepasar estas dificultades. Así que cualquier forma que estas dificultades tomen en nuestra vida cristiana, esta es la clave aquí para nosotros que queremos saber cómo lidiar con estas dificultades. Es un buen soldado que cuando las cosas van duras, él pone su arma en el piso, se va a un lado y dice, no, ya terminé, no puedo hacer esto más, ya, no, renuncio. No, eso no es lo que hace un buen soldado, y por lo tanto no es lo que hace un buen cristiano. Tenemos que recordar, como soldados, siendo como soldados cristianos, nuestro sufrimiento refleja el sufrimiento de nuestro Maestro Jesucristo, nuestro oficial, comandante oficial, si lo queremos ver de esa manera. Los sufrimientos y las dificultades por las que pasamos en la vida lo podemos hacer porque Él lo hizo. Nosotros lo glorificamos a Él y nosotros vivimos victoriosos como cristianos cuando confrontamos dificultades de la manera que Él lo hizo y lo reflejamos en nuestro perdurar. El buen soldado es el que cuando las cosas se ponen duras, él se aprieta y él lleva a cabo su responsabilidad, lo que tiene que hacer, él sabe y lo completa, inclusive cuando sea bastante duro el hacerlo. Ahora, esto no es un llamamiento a simplemente hacer una resolución interna, de ser, ponte tu casco, baja la cabeza y sigue adelante porque a lo mejor eventualmente vas a llegar al final. No, eso no es lo que las escrituras nos están llamando a hacer. Yo creo, por ejemplo,
que las otras cartas de Pablo a los romanos, en Romanos 8, 16 al 18. Aquí está la razón, que el sufrimiento como creyentes lo podemos soportar porque sabemos lo que viene después. Él dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si somos hijos, somos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad podemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Y luego él sigue en el versículo 18, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada a nosotros. Así que esto no es simplemente, bueno, vamos a pasar por esto, ahí, mira, apriétate los zapatos bien, empuja hacia adelante y esperemos que las cosas funcionen al final. Cuando Pablo escribe, le dice a Timoteo, él le dice, tú eres como un soldado que soporta las dificultades y tienes que soportarlas porque tú sabes que esto es tan mal como a ver, porque no importa lo que tú estés pasando o sufriendo ahorita mismo, no es nada, porque si tú conoces a Cristo, cuando tú comparas esto con la gloria que va a venir, que va a ser revelada a nosotros. Inclusive los soldados, bueno, no tienen esta promesa si están en una situación dura, en un combate. Los soldados aquí en la tierra luchando por su país, ellos no están garantizados de que va a sobrevivir esa batalla. Ellos no tienen ni siquiera la garantía de que el lado de ellos va a ser el que va a ser victorioso al final. Pero usted sí lo tiene. Para un cristiano, la vida aquí en la tierra es tan cerca al infierno como usted va a llegar. De aquí en adelante va a ser siempre mucho mejor. Cualquier forma que eso tome, no importa qué tan mal sea aquí, inclusive si nos matan, simplemente se va a estar mejor. Se va a poner mejor la cosa. Y no es de decir de que, voy a ponerle una carita feliz, le voy a pintar una carita feliz a todo. No, las escrituras nos llaman a que lloremos, a que estemos en luto en estas cosas. En estas situaciones difíciles. Esto no es de negar las situaciones difíciles, es una llamada a que abracemos lo que es el ser un soldado, porque sabemos lo que va a venir. Tenemos una esperanza que está anclada en algo mucho mejor de cualquier cosa que podamos ver aquí en la tierra. Así que como soldados, si vamos a vivir una vida exitosa, tenemos que ser fuertes y no desanimarnos, perdón, y no desanimarnos porque sabemos que es por nuestro bienestar y por la gloria de Dios, y sabemos lo que va a venir para nosotros en la gloria de Dios que va a ser revelada. Y ningún soldado se enreda. Pablo le está diciendo, ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria. Un buen soldado es soldado todo el tiempo. Un soldado se enlista, se pone el uniforme, y eso es lo que él es. Esa es su identidad. Y cuando un soldado que está activo en el servicio, él no puede ponerse a estar preocupado por las cosas que están sucediendo alrededor de él. Cuando él se pone ese uniforme, él ya él deja de ser el esposo o esposa o padre o madre en cualquier ocupación que ellos estaban haciendo antes de que se enlistaran, ya sea estudiantes, lo que sea. Ellos son soldados. Cualquier otra cosa viene segundo. Cuando a ellos le dan una orden,
No hay libertad para decir, espérate, yo voy a hacer eso apenas termine, después que yo haga las reparaciones del carro que tengo que hacer. O yo tengo órdenes para hacer algo, pero mi hijo tiene una fiesta de cumpleaños y tengo que ir a hacer eso. No, usted es un soldado, usted se enlistó para esto, usted tiene que hacer su trabajo como soldado y luego, si hay oportunidad, usted puede hacer las otras cosas. Así que Pablo escribe que así como un soldado, en el ministerio de Cristo usted no puede estar afectado por todas las otras cosas que están alrededor suya. Yo no creo que Pablo aquí está hablando necesariamente de cosas que lo enredan al cristiano en cosas que son pecaminosas. No, en el contexto, yo creo que él está diciendo que no dejes estas cosas pecaminosas que te lleven hacia abajo, aunque todos nosotros estamos de acuerdo que si tenemos pecado en nuestra vida, eso va a afectar nuestro ministerio y nuestra vida como cristianos. Pero lo que Pablo está hablando aquí es las cosas que últimamente son de última instancia, que son irrelevantes para la causa, que cuando veamos, ellas van a irse a un lado, las cosas de esta vida, las casas, la familia, el dinero. Hay una razón por la cual cuando un soldado se enlista y está en servicio activo, él no vive en la casa con su familia. Porque cosas como esas, las cosas de la vida, de la familia, eso toma del soldado y lo trae a un lado del servicio que debe estar haciendo. Y eso no es de decir que como cristianos nosotros somos llamados a dar la espalda a nuestras esposas o esposos, a nuestros hijos e ignorarlos. No, ellos son nuestra familia. Vamos a ignorarlos y a ponernos a ver hacia el cielo, a esperar que Jesús venga. No, eso no es, porque hay muchas cosas en el Nuevo Testamento que nos dicen que hagamos, como esposos amen a sus esposas y ministren, y esta es la manera que ustedes se relacionan con sus padres, con sus hijos, y esta es la manera como ustedes viven exitosamente como un cristiano, haciendo su trabajo, esperando que Cristo venga. Él no está diciendo que no dejen de hacer todas estas cosas. Pero lo que él no está recordando aquí es que así como un soldado, primero y principalmente, por ejemplo, como yo estoy aquí delante de ustedes, yo no soy principalmente ahora un esposo o un padre. Yo no soy principalmente pastor, yo soy primero y principalmente cristiano, seguidor de Cristo, y todos esos títulos que yo tenga o que ustedes tengan está bajo esa ese paraguas, ¿verdad? Como seguidores de Cristo. Como seguidores de Cristo, como padre, como seguidor de Cristo. Como empleado, no solamente como empleado, sino como cristiano, seguidor de Cristo, y todo lo que yo haga sigue y va debajo de eso. Todas esas otras cosas son secundarias a la causa de Cristo. Un buen ejemplo, a lo mejor que yo estaba pensando en esta semana mientras que estaba leyendo esto, estaba pensando en estar dispuesto a poner todo a un lado por la causa de Cristo. Primero, piensen en los cristianos primeros, ¿verdad? Los primeros que iban a India, las Polinesias. ¿Qué hacían ellos cuando llegaban ahí, cuando estaban esos barcos a irse en esa travesía a esas otras tierras lejanas? Cuando iban en esos barcos y empacaban las cosas que eran sus posesiones, ellos lo llevaban en unos
en unos ataúdes. ¿Por qué será su mente? Porque ellos decían, este es mi ministerio y todo lo demás es subordinado a ese ministerio. Donde yo vaya, donde termine, eso no importa, lo importante es el ministerio. Esa es la actitud del soldado, esa es la actitud del soldado activo, de no estar enredado con todas las otras cosas, de que todas las otras cosas están subordinadas por Jesucristo. Así que el buen soldado soporta todo las dificultades, y el buen soldado no se enreda con las otras cosas que andan por ahí. Y la tercera cualidad de el cristiano es eh, de complacer al maestro. Como ven, como cristianos tenemos que saber el por qué hacemos esto, el por qué, cuál es la motivación de hacer esto, ¿verdad? Nuevamente, el desear complacer a nuestro maestro por encima de todo. La motivación principal de un soldado es de complacer a su oficial, su comandante, a obedecerlo y complacerlo. Así que la pregunta para nosotros esta mañana, que clamamos el conocer a Cristo, es: ¿cuál es nuestra motivación para lo que hacemos? ¿Es el complacer a Cristo, a agradar a Cristo y a su gloria? El por qué hacemos lo que hacemos es tan importante como lo que hacemos. Así que cuando ponemos todo esto junto y vemos en el soldado, es un cuadro de entrega total a una causa. Una entrega total de corazón a esa causa. El soldado en las trincheras está ahí no porque eso es divertido, sino porque él tiene una perspectiva que le permite ver que él es parte de una causa mucho mayor. Él está ahí por un propósito, y cuando él lleva a cabo ese propósito, lleva la causa hacia adelante. Así debe ser con nuestra perspectiva como cristianos. Si vamos a ser cristianos exitosos, tenemos que ser como el soldado y recordar que nuestra causa es mucho más grande que nosotros, y si empujamos hacia adelante y estamos enfocados en esto y tenemos la motivación correcta, entonces vamos a vivir exitosamente como cristianos, y no solamente eso, sino que vamos a ayudar a otros en nuestro caminar en la causa de Cristo. Pero el soldado no es el único ejemplo que Pablo está diciendo así. Si vemos al versículo 5, vemos que el atleta dice también que el que compite como atleta no gana el premio, sino compite de acuerdo con las reglas. Y él no está diciendo que seamos como el atleta. Pablo hace un paralelo aquí. Él está hablando del atleta en la competencia, que a él le gusta hacer esto. No es el único lugar donde él está diciendo que los cristianos son como atletas. Él hace un paralelismo aquí. Él está diciendo que como atleta en la vida cristiana, ambos tienen que correr, ambos tienen que estar compitiendo de acuerdo a las reglas. Las reglas son muy, muy importantes para el atleta y para el cristiano. Yo estaba pensando esto en esta semana, y recientemente, en los últimos meses, hemos estado envueltos cada sábado en la mañana con el equipo de basquetbol de los niños de 5 y 6 años, y porque Lakeside tiene eso. Y yo estaba pensando sobre las reglas, no sé si ustedes, ¿por qué viendo a los niños de 5 y 6 años jugando basquetbol, las reglas realmente no aplican? Cuando nosotros pensamos en eventos atléticos altamente organizados, sí aplican las reglas, pero cuando usted está hablando de niños de 5 y 6 años, eso no aplica, porque vemos
el trotar de la bola, tú le estás diciendo que lo tiene que hacer. Si usted tiene 5 o 6 años, usted puede agarrar la bola, usted puede hacer lo que le da la gana, puede correrse de un lado al otro, agarrarla sin que la esté balanceando. Y eso está bien. ¿Por qué? Porque ellos no entienden, ¿verdad?, las reglas, pero a medida que crecemos y entendemos que y vemos a estos jugadores de basquetboles que van a jugar en la escuela secundaria, o se van al colegio, o se van a la NBA. Usted entiende que no puede ser como si fuera el salvaje oeste, ¿verdad? Usted no puede agarrar la bola y hacer lo que le da la gana y llevársela donde le da la gana. No, porque hay reglas que usted tiene que seguir, porque si usted no las sigue va a ser descualificado. Cualquier cosa que usted gane se lo van a quitar porque no cualifica, por si no lo hizo correctamente. Yo estaba pensando sobre esto esta semana, de un ejemplo, ¿verdad? A mí me han llamado muchas cosas en mi vida, pero corredor no es una de ellos. Yo realmente no soy buena en correr. Esto no es algo que yo disfruto en participar. Y aunque yo no soy bueno corriendo y no es algo que me gusta, yo sé que hay muchas personas aquí que tienen mente un poquito así diferente y les fascina el correr. ¿Ya? Ustedes creen que esto es lo magnífico. Ok, esa es su cosa, ¿no? Pero yo sé que muchos de ustedes, hablando con ustedes, están en eso, en las carreras organizadas, maratones, medios maratones y cosas así. Y ustedes conocen mucho de esto, y ustedes a lo mejor conocen de esta historia. Ustedes a lo mejor conocen el nombre Rosy Ruiz, que en abril 21 de 1980, a la edad de 26 años, ella termina primera en la división femenina del maratón de Boston con un tiempo de 2 minutos 31 segundos y 56 milisegundos. Perdón, tuvo 2 horas, 31 minutos y 56 segundos que ella ganó. Eso estaba magnífico, era increíble. Eso fue el 21 de abril nuevamente de 1980. Ella fue recompensada con una medalla, una corona de laurel y un plato de plata. Sin embargo, 8 días después, Ruiz se ve despojada de su victoria después de que los oficiales de la carrera supieran que se metió ella a la carrera aproximadamente 1 milla antes de la línea de meta. Ahora, yo aunque no sepa mucho de cosas, yo sé que eso es en contra de las reglas. Ella era desconocida en el mundo de carreras y su victoria en el momento levantó sospechas porque fue una mejora de 25 minutos con respecto a su tiempo en el maratón de la ciudad de Nueva York, que supuestamente ella había ganado también. Además, su tiempo ganador fue el tercer tiempo de maratón más rápido de la historia para una mujer. Después de estudiar las fotografías de la carrera, Ruiz no apareció en ninguna de ellas hasta el final, y al realizar las entrevistas, los oficiales del maratón de Boston le quitaron el título a Ruiz el 29 de abril de 1980. Y después de eso nombraron a Jacqueline Gradou de Canadá campeona de la división femenina con un tiempo. Y luego Ruiz en Nueva York fue invalidada también más tarde cuando los funcionarios descubrieron que había tomado el metro durante parte de la carrera. Eso quiere decir que ella realmente no corrió. Esto es increíble. Esta Rosy Ruiz no cumplió con las reglas. Ella no compitió de acuerdo a las reglas que tenía que haber seguido. Entonces Pablo está diciendo lo mismo. Las reglas de las que Pablo está hablando aquí no son reglas institucionales. Él está hablando
de la verdadera santidad, la verdad. Él está diciendo lo que tienes que hacer, lo que tienes que vivir, está aquí en este libro y nadie llega al final de su vida cristiana a menos que usted lea y haga lo que este libro le dice hacer. Y yo sé que muchos de ustedes van a estar aquí diciendo, oh, ya, yo sé. Pero usted va a estar sorprendido de cuántas personas que profesan conocer a Cristo, que esto es una idea como, wow, nueva o noble. Y no digo esto para ser rudo, yo lo digo para traerlo a su atención. El número de personas en la iglesia que a lo mejor no lo dicen de esta manera, pero que profesan de conocer a Cristo y luego no les importa o no saben lo que hay aquí en la Biblia. Es sorprendente. Esto no es una idea nueva, noble, no, ni siquiera para mí. Yo realizo que yo soy el pastor hoy día y estoy enfrente del púlpito y debo tener todo comprendido, pero hay veces en mi vida cristiana que yo digo, ¿sabes qué? Yo ni siquiera sabía que estaba ahí o sabía que estaba ahí y no me importaba. Y eso debe ser una vergüenza para nosotros, no debe ser así en nuestra vida cristiana. Debemos saber lo que está en este libro y hacerlo, leerlo, estudiarlo, entenderlo y hacer nuestras reglas por las que vivimos. Así como no podemos ir a ninguna competencia atlética, al maratón, juego de basquetbol, usted nómbrelo, usted no puede ir a hacer lo que le da la gana hacer y salir con sus propias reglas porque no va a ganar. Así mismo es la vida cristiana. Pablo le dice a Timoteo, si tú vas a ser exitoso en lo que estás haciendo, y para nosotros aquí, si estamos aquí, si va a ser exitoso en su ministerio, si va a vivir una vida cristiana exitosa, usted tiene que hacer que este libro sea parte de su vida, leerlo, estudiarlo, entenderlo y hacer todo lo que este libro nos está diciendo. Esto no es de que vamos a llevar la vida cristiana a simplificarla, a hacer, la vida cristiana es de hacer y no hacer cosas. No. Esto lo que es que si amamos a Cristo, Jesús dice, si me amas vas a mantener mis mandamientos. Así que queremos hacer su nombre conocido, queremos ser fieles, queremos que otros vean lo que es ser, lo que Cristo, como Cristo es. Así que debemos ser fiel a lo que Él nos dice. No voy a poder pasar el día o pasar a través de este sermón sin pecar de alguna manera. Honestamente, yo se lo garantizo que algo va a pasar. Yo no soy perfecto y no lo es usted tampoco. Pero el hecho es que por la gracia de Dios voy a llegar al pie de la cruz. Señor, ayúdame a ser mejor, a reflejar en esto. No porque quiero poner la rayita ahí como si fuera chequeando una lista, sino que porque nada se compara en ganar la aprobación de Cristo. Así que, como dice Pablo, tenemos que competir de acuerdo a las reglas. Ahora, nuevamente, hemos visto lo de soportar como el soldado, ver como el atleta. Y el tercero que nos está diciendo es que debemos ser como el labrador. Ahora, el condado de Pinellas, aquí en Florida, no es el mejor lugar para ir a buscar un labrador o un granjero, ¿verdad? Porque no conozco a nadie aquí en nuestra iglesia de Lakeside, y perdónenme si hay algunos de ustedes que sí traen su que ganan su dinero asociado con ser labradores, granjeros, pero yo realmente no conozco a nadie. Pero antes, donde yo vivía, yo vengo de un pueblo bastante pequeño y la iglesia en ese pueblecito, la mitad de los hombres que iban a esa iglesia eran ya sean granjeros, labradores o
de alguna manera o la otra, ellos traían su vivir, ganaban su dinero asociado con cosas que tenían que ver con el ser labradores, granjeros. Eh, y si usted veía en este lugar donde yo vivía, pues había una, una casa ahí en un lado y lo que usted veía era campo, ¿verdad? El campo, todo el campo que tenían. Y eso a veces como cuando uno se va nuevamente al interior, eso es lo que ves. Como usted ve, la vida del granjero, del labrador, es solitaria. Había gente que yo conocía en mi iglesia en el sur de Illinois. Ellos eran los hombres que trabajaban más duro que yo he conocido en mi vida. El ser granjero, el ser labrador de la tierra no es un juego o un chiste. Tú te levantas en la mañana a una hora increíble, como a las 3 de la mañana, y a montarte en un tractor y haces eso por 12, 15 horas y luego regresas a acostarse para levantarte de nuevo súper temprano para ir a hacerlo de nuevo. El granjero, el labrador, es una visión, un cuadro de lo que es el esperar por algo por luego, porque como ven, ellos se levantan, hacen todo este trabajo y ellos no traen, no es que traen, hacen todo esto porque cada día van a traer algo. Mira lo que traje del campo. No, ellos están laborando por bastante tiempo y luego en el futuro ellos están esperando que el trabajo duro que ellos están haciendo les va a pagar con la cosecha que van a sacar. Y esa es la actitud, la vida del granjero, y así mismo es con la vida del cristiano. Cuando usted está llevando a cabo su ministerio fielmente, el trabajo está ahí, pero nuestra recompensa no está ahí todos los días. Muchas veces, la mayoría de las veces, esa recompensa es retardada, y lo digo yo más que cualquier otra persona. Usted a lo mejor se puede identificar con esto, que a veces llego a la casa hablando con Steph después del día. Yo hice bastantes cosas hoy día, pero realmente no estoy seguro que he llevado a cabo. Y a lo mejor usted se identifica con esto. Si usted está viviendo una vida cristiana y usted está sirviendo a Jesús por un buen tiempo o un tiempo largo, que sabemos que podemos ser fieles y a veces no vemos la recompensa de inmediato porque estamos invirtiendo en el servicio a Cristo, estamos invirtiendo en las almas de otras personas. Y yo sé que si eso es cierto para ustedes, así como es cierto para mí, es cierto para ustedes también, aunque ustedes no sean pastores, porque ustedes están laborando por el amor a las almas de otras personas y el amor a Cristo. Y la recompensa muchas veces no llega de inmediato, pero la promesa del versículo 6 dice: el labrador que trabaja debe ser el primero en recibir su parte de los frutos. Considera lo que digo, pues el Señor te dará entendimiento en todo. Así que tenemos que recordar que la recompensa de los frutos que van a salir no va a ser inmediato. Él nos llama a que trabajemos duro y seamos fieles, que seamos como el labrador, el granjero, que lo está viendo para la recompensa futura, en vez de lo de ahora. No te va a decir, yo voy a hacer esto por lo que va a pagar ahora, porque si es así, si el granjero hiciera eso, pues él no se levantaría al día siguiente porque no tiene ninguna recompensa. La gran recompensa de él es en el futuro. Es fácil muchas veces el desanimarse, el pensar, lo que estoy haciendo no hace ninguna diferencia en el ministerio de la iglesia, en ser padres.
en sus relaciones, ya sea con su esposo, esposa o con sus compañeros de trabajo. Y uno a veces piensa, ay, no hace ninguna diferencia. Yo trabajo duro, hago las cosas, estoy haciendo lo correcto y no veo que la gente cambie, no veo la diferencia. Pero no, la promesa que nosotros tenemos en Jesús es que esto va a pagarnos de regreso un día, vamos a tener esa recompensa. Si seguimos paciente, trabajando y persistente, un día vamos a ver esa recompensa, vamos a ver esa cosecha. Yo he encontrado gran aliento en esto esta semana, en el saber de que el labrador, el granjero, trabaja en obscuridad, es decir, sin nadie de recogerlo. A veces, a diferencia del soldado que vemos hoy, el atleta, que el soldado tiene medallas que le dan, la gente lo ve, el atleta compite, está ESPN, estás en la televisión, te ven, pero eso no es cierto con el granjero, el labrador. Él se levanta antes que el sol salga, él va y trabaja él solo. Él regresa a la casa, se acuesta nuevamente y al día siguiente se levanta de nuevo. Hay una oscuridad con el granjero o el labrador que creo que usted también ve, que como muchos de ustedes que están envueltos en ministerio, el ministerio no es público a veces. No hay nadie que le está alabando a usted a cada momento cuando está o le está dando una ovación, apoyándolo en cada momento cuando usted viene. Hay muchos ministerios que la gente está haciendo, que están haciendo por muchos años, que yo ni siquiera he sabido sobre ellos. Y ustedes han sido fieles llevando a cabo su ministerio sin desmayar. Es nada más con un pequeño grupo de personas por años y años y años, y eso ha tenido impacto y sigue teniendo un impacto. A lo mejor otras personas no noten su ministerio, a lo mejor otras personas no sean fieles, pero así como el granjero, ¿dónde estaríamos nosotros sin los granjeros? Así mismo es. Si tenemos que ser felices de llevar el ministerio hacia adelante simplemente por Cristo y no por lo que otras personas vayan a decir o porque nos vayan a hacer una ovación. Aunque yo no sepa sobre el ministerio que usted tenga, o a lo mejor otra persona no sepa sobre el ministerio que usted tenga, Jesús sabe el ministerio que usted tiene. Y cuando lleguemos al final y estemos frente de Él, yo no creo que es fuera de lo correcto que a lo mejor usted esté primero en línea. Y esa es la verdad. Así que tenga ánimo y sea fiel en su ministerio. Las personas a lo mejor no lo noten, pero nosotros necesitamos y la iglesia lo necesita y Jesucristo lo reconoce. Así que la manera de vivir una vida exitosa cristiana, tenemos que ser pacientes, trabajadores, persistentes en el ministerio de Cristo. Así que mientras que tomamos un paso atrás y vemos esto esta mañana, yo quiero terminar poniéndonos un poquito afuera de esto y hablándole a las personas que están aquí esta mañana o a las personas que a lo mejor están escuchando en línea, que no conocen a Cristo. Esto de vivir una vida exitosa cristiana es un punto secundario para ellos, porque ni siquiera son cristianos, que no siquiera se han arrepentido de sus pecados y han reconocido sus pecados, de que han ofendido un Dios que es santo y que necesitan ser perdonados, y que si no son perdonados van a ser juzgados por sus pecados, porque han pasado por delante el tomar su perdón que nos están dando. Así que si usted está en esto, si ese es el caso con usted, yo les pido que venga a Cristo hoy día, que se arrepienta de su pecado, que desee vivir una vida cristiana exitosa, que venga a los pies de Cristo, se arrepienta y que pida perdón por sus pecados para que tengan la gracia de Dios y que Dios que lo perdona. Y si usted es un cristiano,
animo que si usted quiere vivir una vida exitosa, que usted esté delante de Cristo y que Cristo le diga, lo has hecho correcto, buen trabajo. Si primero que nada, entonces usted tiene que soportar las dificultades como lo hace un soldado y dejar a un lado los impedimentos, tanto pecaminosos como no pecaminosos, por la causa de Jesús. Y como el atleta, usted tiene que vivir en obediencia a las reglas. Y las reglas para usted es la palabra de Dios. Si usted la tiene, léala, entiéndala, compréndala y sígala. No excusa. Y como el granjero, el labrador, así como el granjero, sea disciplinado, paciente, persistente y trabaje duro en el servicio de Cristo. Oremos. Padre, te damos gracias por la palabra de Dios, te damos gracias por el Espíritu que nos ha dado a nosotros, Padre. Oro que primero que nada estés con aquellos quienes están aquí o que están escuchando de alguna manera esta mañana, que no conocen a Cristo y que siguen en sus pecados. Padre, pido que trabajes en sus corazones para traerlo a ti, que le abras los ojos para que vean la verdad de tu palabra, Señor, y que vengan a salvación en Cristo, Señor. Y pido, Señor, que a aquellos que son creyentes, que nos ayudes a vivir nuestra vida en Cristo, Señor, y que te obedezcamos persistentemente y fielmente. Y oro, Señor, por el bienestar físico de nuestra iglesia, Señor. Nosotros confiamos en ti, Señor, y te damos gracias porque tú mandaste a Jesucristo a morir por nosotros. Te damos gracias por todo lo que has hecho por nosotros en Cristo. Oramos esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias por venir.